La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora. Somos territorio, quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros. La Escuela en Marcha. La Escuela en Marcha. Hola, este es el penúltimo programa del año. La próxima semana cerramos el ciclo de La Escuela en Marcha 2023. Saludamos a Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma, A Radio del Sol FM 93.7 de Villa Regina, a FM 94.5 Radio Cero de Catriel, al sitio web Info Bariloche de Bariloche Furilovche, a FM 107.5 Radio Millennium de Dinahuapi, a FM Ala 105.5 de Maquinchao y a FM Única 100.1 de Valcheta, y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con nuestro programa a toda la provincia. La memoria es un puerto de partida. El 10 de diciembre se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en nuestro país desde 1983, el Día de la Recuperación de la Democracia con la asunción a la presidencia por voto popular de Raúl Alfonsín. La humanidad en 1948 se comprometía a no volver a transitar una guerra mundial y nuestro pueblo al horror de las dictaduras genocidas. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. sueño de la vida y de la historia. El engaño. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento que más traducciones tiene, acorde con la cantidad de países que adhieren a sus principios, todos relacionados con los derechos y las libertades individuales. Es también el acuerdo que más se viola sistemáticamente. En nuestro país, el 2023 será sin dudas un año inolvidable para gran parte de nuestro pueblo. No solo por el resultado de las elecciones, sino por el camino que se transitó hasta llegar al balotaje el 19 de noviembre. Las especulaciones previas a la elección de los candidatos y candidatas, las disputas internas de las dos fuerzas mayoritarias, el corrimiento voluntario o no de sus máximos referentes, la irrupción libertaria y su desmesura, los apoyos y las traiciones, auge y caída de gobiernos provinciales, la inflación, las especulaciones de los grupos empresariales, el negacionismo irrumpiendo sin pudor, la micropolítica poniendo mística y coraje. A días de la asunción de Javier Milei a la presidencia, es complejo hacer un análisis sin caer en subjetividades. Esta instancia no es fácil de explicar, ni aún con el diario del lunes. Será necesario un tiempo de reflexión para desentrañar las razones más profundas que habilitaron que el 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años de la recuperación democrática, asuman un liberal libertario, primero en el mundo, como expresa el propio Milei, y una vicepresidenta negacionista de la dictadura genocida. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. La única ventaja en todo este caos es que ya conocemos a varios. Por esta razón, es fundamental, más que nunca, unidad y organización de todos los sectores populares, para resistir las avanzadas que se vienen sobre derechos conquistados en todo este tiempo. Hay que establecer acuerdos entre las centrales obreras, organizaciones sociales y de derechos humanos,
no bajar ninguna de las banderas que nos enseñaron a desplegar madres y abuelas de Plaza de Mayo, ni las luchas de los 30.400. Ocupar las calles y cada espacio que sea necesario, planificando estrategias y regulando las fuerzas, porque ya sabemos que nos abrirán todos los frentes para desgastarnos y debilitarnos. Como trabajadores de la educación contamos con la mayor herramienta para la transformación, que es nuestra tarea habitando las aulas y las calles, enseñando y aprendiendo el valor de vivir en democracia, el ejercicio pleno de todos los derechos para todos, reconociendo a la política como instrumento válido para dar la disputa, para unificar las luchas. El desafío que tenemos hoy es defender con las herramientas de la democracia la avanzada del fascismo y los apologistas del terrorismo de Estado. Le debemos mucho a la democracia que supimos conseguir. Defendimos y ampliamos derechos. Ahora hay que hacerlos cumplir para todos. Nuestro pueblo es poderoso, aunque nos quieran hacer creer otra cosa. Si algo sabemos, es escribir la historia de la resistencia ante lo injusto. Somos resilientes y la reescribiremos tantas veces como sea necesario, con la memoria por delante en defensa de la vida de esta y las futuras generaciones. Este 10 de diciembre del 2023 es uno de los más paradójicos que atravesaremos como sociedad en nuestro país. En principio porque celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos junto con la recuperación de la democracia por 40 años continuados en una historia que estuvo atravesada todo el siglo pasado por continuas allonadas militares. Y a la vez vemos cómo llega a la presidencia por el voto popular una dupla presidencial neoliberal y negacionista. Esta contradicción pone en tensión mucho de lo que es el imaginario social, pero además de lo que hemos trabajado hasta ahora. El ejemplo de madres y abuelas de Plaza de Mayo nos permitió comprender a las nuevas generaciones después del 1983 la importancia de la memoria, la verdad y la justicia, pero también nos permitió ir desentrañando los horrores de la dictadura genocida. María Inés Lúa Hernández, secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades. Por otra parte, también nos puso en tensión en cómo habíamos recorrido, enseñado, aprendido la historia y todos los ocultamientos que se fueron dando para ir justificando la llegada de los militares como una salvación para el país. A pesar de todo, celebraremos, por supuesto, todas estas instancias porque también son aprendizajes y celebraremos la amplitud de derechos que hemos conquistado a través del tiempo, a la identidad, al reconocimiento de los pueblos originarios, al derecho de cada persona a vivir como quiere vivir su vida, respetando los parámetros de lo colectivo. Para nosotros, democracia siempre es sinónimo de equidad, porque es la única manera en la que se puede vivir democráticamente. El neoliberalismo pretende decirnos que democracia y libertad son sinónimos y que es el único válido. Sin embargo, libertad sin equidad no hay construcción democrática posible. Tiene que ver en la conjunción de los consensos, la posibilidad de seguir avanzando con el respeto a los derechos de todos y todas. La democracia siempre es colectiva y sobre eso seguiremos apostando. Y de las resistencias, que también tenemos historia, en nuestro andar como sindicato lograremos reconstruir la sociedad que siempre hemos defendido, más justa, más solidaria y más inclusiva. Como trabajadores de la educación, asumimos siempre el desafío de repensar cómo se ha llegado hasta estas instancias, cómo trabajamos en la escuela, cómo llegamos hasta acá, qué nuevas estrategias tenemos que pensar, establecer una discusión política entre pares y también recuperar el valor del Estado, de la vida democrática y del valor del derecho al trabajo y no a la esclavitud dentro de las aulas. Estaremos en las aulas y en las calles como hemos estado siempre, como estuvimos en nuestros 50 años de historia, atravesados por estos 40 años de recuperación de la democracia. No solo el desafío que asumimos, es la responsabilidad que tenemos. Libre como el viento. Justicia. 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 Justicia.
Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Noticias. La Secretaría de Salud en la Escuela de Unter realizó el pasado jueves 30 de noviembre una conferencia de prensa en la Escuela Especial número 1 de Roca, Fisque Menuco, para denunciar el ajuste que el gobierno de Río Negro sigue profundizando en cuestiones esenciales, como los comedores y el transporte escolar en toda la provincia, y exigir que se garanticen hasta el fin del ciclo lectivo 2023. En la provincia de Río Negro hay 22 escuelas especiales y 8 escuelas de formación cooperativa y laboral, y todas requieren de transporte escolar para garantizar la asistencia de estudiantes con necesidades especiales. De acuerdo con información recabada por la Secretaría de Educación Especial de Unter, prácticamente el 100% de los estudiantes que concurren a las escuelas especiales utiliza el transporte escolar y el 95% de quienes asisten a las laborales. En estas escuelas se trabaja sobre la independencia, en la accesibilidad del transporte público con los estudiantes en aquellas localidades grandes que cuentan con esa posibilidad. Escuchamos a la secretaria de Salud en la escuela, Silvia Tolosa. El Departamento de Salud, una vez más estamos acá para estar una vez más denunciando lo que venimos haciendo a lo largo de todo este ciclo lectivo, la falta de transporte, la falta de insumos para comedores escolares. Fue sistemático durante todo el ciclo lectivo las diferentes situaciones que tuvimos que ir acompañando como gremio a cada una de las comunidades educativas. Desde el Departamento de Salud seguimos sosteniendo y exigimos a este Ministerio de Educación y a este gobierno de la provincia que arbitre los medios de una vez por todas, finalizando el año, de que regularice el transporte en algunas escuelas. En varias de las instituciones, si bien se ha regularizado, es de manera intermitente, es un transporte intermitente. Está 3 días, 2 días no, 4 días sí, 3 días. No solo la falta de transporte, sino también la seguridad en la que se transportan nuestros compañeros y compañeras docentes y nuestros estudiantes. Las denuncias que venimos haciendo tanto en paritarias, a través de recursos, de diferentes actos administrativos, de acciones que fuimos llevando adelante como gremio en conjunto con las comunidades educativas, sigue habiendo la misma respuesta, que tiene que ver con que no hay oferentes. Y como dijimos en el ámbito paritario y en más de unas reuniones cuando discutimos sobre esto, es que el gobierno tiene que mejorar el presupuesto cuando ofrece los pliegos, porque si siguen con los mismos números, es obvio que ninguna empresa de transporte y ningún proveedor de comedor va a querer hacerse cargo de ese servicio de transporte. También exigimos, en relación a comedores puntualmente, que se respete lo que tiene que ver con cantidad, variedad y calidad. Suenan muy lindas las palabras en la resolución de comedores, pero en la práctica diaria, cuando estamos en las escuelas, sabemos perfectamente que eso no es así. Como es de público conocimiento, sobre todo en la zona del Alto Valle y zona andina, que son las zonas más afectadas porque justamente son escuelas con gran número de matrícula. Se nota recorte, no hay más carne, entrega tardía de los frescos, no condice la mercadería cuando van a las escuelas con lo que pretenden entregar. Son los mismos directores que se tienen que resistir y discutir. Bajo este plan nutricional que anuncia el Ministerio de una comida saludable, de una nutrición saludable, no es más que una manera encubierta de un ajuste. Cuando del sindicato muchas veces hablamos de formar parte de la discusión del presupuesto educativo, también tiene que ver con esto, no solo en materia del edilicio, sino también en relación al importe, al dinero que la provincia debería destinar para el servicio de transporte y comedores en las escuelas. Además participaron de esta conferencia de prensa distintas comunidades educativas de Fisque Menuco. Escuchamos a Nazarena, estudiante del SET número 17, y Hugo Díaz, director de la Escuela Laboral número 2. También me gustaría poder hablar de parte de los comedores, que no se les tiene el espacio que deberían tener. No está el espacio para el comedor, no están los insumos, no hay nada. Y
Es muy feo pensar en que la educación, la escuela, algo que es tan importante, se lo tiene tan olvidado, se lo tiene tan separado, que no se le presta la atención que se le debería prestar. Pedirle al Estado que nos garantice sobre todo el servicio de transporte, ¿no? Este año ha sido como muy particular. En el mes de abril comenzó una unidad de las 4 que hemos solicitado al Ministerio de Educación. Por ahí la falta de oferente era el fundamento que nos decían al respecto. Recién en el mes de junio aparecieron 2 unidades más y en el mes de septiembre la 4ª unidad. Es decir, para que el transporte de alguna manera se regularice en nuestro establecimiento, los padres, y creo que gracias a ellos, por el movimiento que se han realizado y el recurso de amparo que han realizado, se pudo gestionar el transporte o el servicio para nuestro establecimiento. Consideramos que es un servicio muy, pero muy importante porque de alguna manera garantiza la asistencia de los estudiantes a nuestro establecimiento. En nuestra escuela particular tenemos aproximadamente 60 estudiantes que usan este servicio y los padres de alguna manera han intentado que sus estudiantes puedan asistir a la escuela en ese periodo que no teníamos transporte, pero lamentablemente por organización familiar y por distintas situaciones no garantizaban la sistematización y eso va en detrimento del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por eso poder exigir de alguna manera al gobierno o a las personas responsables que nos garanticen este servicio, sobre todo pensando en el próximo año, ¿no? Porque este ciclo se va a terminar pronto. Este año nos pidieron que las familias pudieran complementar con cierta documentación para la solicitud del transporte y nos parece que de alguna manera va en contra de los derechos de las personas con discapacidad al acceso a la educación, ¿no? Consideramos que esa resolución, la 7024, en donde nos piden ciertas documentaciones y sobre todo declaraciones juradas de las familias, de ingresos, me parece que no corresponde, más allá si una familia tiene vehículo o si cobra una pensión o si tiene un trabajo, las particularidades de la discapacidad son muy distintas. Por lo tanto, considero que ese derecho al acceso no tiene que ser vulnerado por ninguna resolución. Para contactarte con la UNTER, unter.org.ar. Correo electrónico, laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, UNTER Central. El gobierno de Río Negro y las empresas de la megaminería pretenden saquear nuestras aguas y territorio con la modificación de la ley número 279 y la reforma del Código Minero. Nuestras niñeces mapuche y no mapuche tienen en su memoria ancestral otros modos de vivir y convivir con las aguas y la naturaleza sin depredarla. Desde el pueblo de Aguita, las niñeces nos dicen: soy Aguita, traigo agüita. Y además saben que la unidad entre los pueblos originarios es fundamental para tejer la reciprocidad. Soy Aboy y traigo saludos para todos los niños mapuches. Es Magún Pindén. A mí me gusta el agua y la defiendo. Soy del Pil, donde viven las ardillas. El canto de un río, el canto de un machín, el canto de las 4 aguas son nuestro canto. Soy de Aguita, traigo agüita, Ante la política de la depredación decimos: no pasarán. ¡Jayaya! El agua me gusta para tomar, para beber y para beber fideo. Me gusta bañarme y jugar. Mariche huevo. El 5, 6 y 7 de diciembre marchamos a Viedma. Kpaman Compuche. Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Aumenta el rechazo a la modificación de la Ley de Tierras y el Código Minero en Río Negro. Hoy, jueves 7, está prevista la sesión legislativa donde puede quedar aprobada en segunda vuelta. La coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, entidades gremiales, movimientos sociales, ambientales y pueblos originarios se movilizaron a la ciudad de Viedma para rechazar las modificaciones inconsultas del Código Minero y la Ley de Tierras 279. Las organizaciones convocantes recuerdan que el 17 de noviembre, sin consulta ni socialización previa, la legislatura provincial dio media sanción a la reforma que pretende validar la megaminería en Río Negro. Además, se presentó la reforma del Código Minero para dar legitimidad a proyectos extractivistas. Cabe señalar que la Argentina ha ratificado el convenio 169 de la OIT, Ley 24.071 desde 1992, norma con la que se garantiza la consulta previa e informada de las comunidades indígenas. También el CAI, Consejo Asesor Indígena, expresa que la consulta previa, libre e informada es un derecho de los pueblos originarios que la legislatura de Río Negro está vulnerando. Expresan que fundamentalmente vulneran los derechos de las comunidades indígenas, favoreciendo a empresas mineras, petroleras e inmobiliarias. Legitima la apropiación de tierras acumuladas por especuladores e inmobiliarias, blanqueando inversiones de grandes capitales nacionales y extranjeros, sin investigar despojos, desplazamientos forzosos, logrado con engaño o violencia directamente. Estando en plena vigencia la Ley Nacional 26.160, este proyecto viene a certificar el despojo. En todo caso, debería primero reconocer los territorios de uso tradicional y ancestral de las comunidades originarias, tal como lo dice la Constitución Nacional. Esta omisión del Estado es otra de las razones por la cual el CAI, Consejo Asesor Indígena, hace una demanda al Estado rionegrino. Por otra parte, Carlos Irasola, presidente de la Cooperativa Surgente e integrante de la Red de Alimentos Cooperativos, nos aporta su mirada. La verdad que esta ley es un atropello. Uno puede pensar el atropello en términos históricos y nos podemos remontar al genocidio, pero si vamos más cerquita, en 2016, la propuesta de reformar la ley, que la pudimos frenar en ese momento, era todavía menos que esta. En esta le han dado una vuelta de rosca más todavía, y claramente, digamos, además como lo están planteando con el Código Minero, está apuntando definidamente a poner esos 4.200.000 hectáreas en función del negocio minero, en función de otros negocios también, y en función de un gran negocio inmobiliario que también está dando vueltas, porque son 4.200.000 hectáreas en un momento en que la provincia sabe que va a tener un escenario complicado financiero y quiere apelar a esto. Y eso está claro porque hay un artículo que estaba en la 279 que prohibía que las inmobiliarias accedan a tierras fiscales, que ya en la reforma del 2016 estaba menguado, ahí un poco atenuado, pero todavía persistía y ahora desapareció. Es decir, son los dos componentes. Por un lado, lo más fuerte, me parece a mí, por la atracción política que tiene, es el tema de la megaminería y de otros negocios que puedan eventualmente aparecer, y luego el negocio inmobiliario. Lo cierto es que esas 4.200.000 hectáreas, bueno, obviamente están en su enorme mayoría ocupadas, están en manos paisanas, manos mapuche, criollas, de todo tipo, pero están en nuestras manos como pueblo. Y bueno, eso es lo que está básicamente en discusión en este proyecto de ley que ya tiene media sanción, ¿no? Uno se pregunta por qué, porque por ejemplo la minería en realidad podrían acceder, de hecho al subsuelo acceden aunque haya gente arriba, porque así es la ley minera, el código minero, pero sin embargo lo que creo que necesitan es que no haya gente porque obviamente supone resistencia. Lo de fondo es bien de despojo y bien de sacar a la gente de ese territorio. Hay un contexto político que todos conocemos, argentino, tremendo, dificilísimo que se nos viene, pero por otro lado lo que está marcando la cancha muy fuertemente en esto es el contexto internacional, porque allí atrás de esa modificación está el interés por los minerales, el litio, el titanio, todas estas cosas que ya se están haciendo exploraciones, en Mamuel Choe, que en Comayo, que son, bueno, parte de esta famosa modificación de la matriz energética, los autos eléctricos y demás. Eso es lo que nos dicen y lo pintan de verde, pero también para los misiles, para los drones y para la industria armamentista. Y esto nunca se sabe bien porque como son secretos militares, pero todo el mundo sabe que esos aparatos también andan con baterías a litio. Es decir, acá hay un combo muy jodido, todo, absolutamente todo, en manos de otros,
en manos de intereses externos, nada o muy poco de eso, yo creo que nada, quedará en nuestras manos si lo permitimos, si se avanza. Me parece que esas 4.200.000 hectáreas, o una enorme parte de esas, todavía están en manos nuestras, en manos paisanas, manos del pueblo, más allá de la legislación, que ojalá se frene con la movilización, aunque se frene o no se frene, habrá que hacer algo con eso, porque me parece que estamos en una situación en la que mucha parte de esa tierra está subpoblada, está subutilizada, y está en condiciones que se pueden mejorar. Hay muchísima tecnología hoy día, hay posibilidades de desarrollar cosas que hace mucho tiempo no se desarrollaron por falta de recursos, por falta de información, pero pastoreos regenerativos, diversificaciones productivas en muchos casos en función de atender y de producir alimentos para los nodos de alimentos cooperativos, para las organizaciones de consumidores que quieren consumir. Hay un montón de posibilidades que habría que explorar para que esas hectáreas se llenen de gente, de trabajo, de economía popular, de desarrollo, y es nuestra mirada. Para mí hay que hacer un planteo de regreso al campo. Nos han expulsado, es verdad, pero en nuestras cabezas y en nuestro interés político de defenderla es parte de esa estrategia. La Escuela en Marcha. Escuela Rodolfo Walsh. Este jueves 7 se hace en Viedma el último conversatorio de un ciclo para reflexionar sobre la implementación de la educación intercultural bilingüe. A 10 años de la modalidad de educación intercultural bilingüe, llamada EIB en la Ley Provincial de Educación, se vienen llevando a cabo conversatorios para hacer balances de cuál es el recorrido, cuáles son los desafíos y las demandas de los espacios de educación intercultural bilingüe. Estos conversatorios vienen siendo organizados por la Escuela Rodolfo Walsh, la UNTER, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas y el equipo de educación intercultural bilingüe. Y vamos a conversar con Manuel Cayunau, que es subcoordinador de EIB por la línea sur. Como todos sabemos, digamos, y es algo que está latente en cada pueblo, en cada ciudad de la provincia y de la región patagónica, la población mapuche es mucha en estos lugares. Hemos sufrido un proceso de genocidio a través de la conquista del desierto, en donde nuestra identidad quedó soslayada, invisibilizada. Nuestro idioma, el mapuche zungún, el mapuzungún o chezungún, como quieran llamarlo, quedó prohibido, quedó relegado por el español, ¿no? La escuela fue una herramienta que tuvo el Estado para homogeneizar y para hacernos creer que vivimos en un Estado monolingüe y monocultural, cosa que no es así. Entonces la educación siempre fue un interés del pueblo mapuche que a través de la educación podamos ir recuperando nuestro idioma, ir haciendo ver la cultura y bueno, cumplimentar el derecho, ¿no?, a la identidad. Forma parte también de uno de los derechos fundamentales, digamos, que es el derecho a la identidad, a saber quiénes somos, quiénes fueron nuestros antepasados. También porque, bueno, como te decía, vivimos en territorio ancestral mapuche, y creemos que, bueno, la educación es importante para el desarrollo de las comunidades y de nosotros como personas, de las niñeces y, bueno, de todos los que habitamos este suelo. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor. Quiero, claro que sí. Jornada de socialización de experiencias pedagógicas, cierre del postítulo, infancias y oficio docente, educación inicial en la contemporaneidad. El lunes 4 de diciembre se llevó a cabo esta jornada con una serie de actividades que dieron el cierre al postítulo, organizado conjuntamente por la Escuela de Formación Pedagógica, Política, Sindical y Ambiental Rodolfo Walsh de la UNTER, el Instituto de Formación Docente Continua de Catriel y la Colectiva de Investigación y Extensión Infancias y Escuela, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. La conferencia inaugural, denominada Experiencias de Infancia en Democracia, Preguntas en la llamada Era Digital, fue dictada por Daniel Brailovsky,
de amplia trayectoria en la formación y capacitación docente, doctor en educación, licenciado en educación inicial, maestro de nivel inicial y profesor de educación musical, investigador y magíster en educación con orientación en gestión educativa. Lo escuchamos. Recorrer algunas ideas en torno a lo que significa la experiencia de infancia en los 40 años del regreso de la democracia y enfocándome en un aspecto en particular que tiene que ver con la relación entre las infancias y las pantallas, las tecnologías digitales, etcétera. Que la relación no parece evidente, pero me parece que es una relación muy fuerte, porque la vida mediada por pantallas, por tecnologías digitales, podríamos pensar que contribuye a la democratización de las relaciones y también podríamos pensar que dificulta la democratización de las relaciones. Es una relación ambigua, es una relación compleja, problemática y me interesa pensar hasta qué punto las tecnologías nos sirven, nos ayudan, generan colectivos, pero también nos desigualan, nos verticalizan y nos ponen en una situación de alguna manera manipulación a través de los algoritmos digitales que en mi humilde opinión se parece mucho al adoctrinamiento del que a veces nos acusan a los docentes cuando incursionamos en algunas temáticas ligadas al ejercicio de los derechos. Me parece que es más adoctrinante la economía de la atención que proponen las pantallas, la algoritmización de la vida, que el tratamiento de temas vinculados a los derechos en las aulas, por ejemplo. Entonces hay una trama política ahí que me parece que vale la pena abrir. ¿Cómo intervienen las tecnologías, las pantallas en la práctica docente, en el ejercicio de la docencia? Hay un mandato hegemónico respecto de tecnologías y educación, que es el de incluir tecnologías en las aulas, incorporar tecnologías en las aulas como gesto de innovación, como gesto de una enseñanza más moderna, una enseñanza que esté al día con las exigencias del futuro que ya llegó y del clima de aceleración que se vive. Me parece que las aulas, si bien por supuesto que una clase puede, si se utiliza bien la tecnología, mejorar con la inclusión de algunos recursos, debería poder mirar a las tecnologías digitales también con cierta desconfianza, tomando cierta distancia y colocarlas en el lugar de aquello sobre lo que hay que reflexionar y no solo de aquello a lo que hay que usar. ¿No es cierto? Entonces, como ya hay mucho de mandato metodológico, didáctico sobre las tecnologías, me interesa un poco explorar la otra hipótesis, la de mirar también a las tecnologías como extrañándonos ante ellas y haciéndonos algunas preguntas de orden más político. Los pizarrones no proponen, los pizarrones se usan para, y uno en general no tiene miedo de que el pizarrón lo use a uno. Porque el uso por defecto del pizarrón viene asociado a una ideología, por ejemplo. Mucho se ha criticado la clase tradicional porque es magistrocéntrica y le niega la palabra al alumno, etc. Bueno, las tecnologías también tienen una cosa performativa y el uso por defecto de las tecnologías es un uso que está muy asociado a cierta cultura del consumo, a cierta economía de la atención regida por criterios más marketineros. Las pantallas, digámoslo, vienen manchadas de marketing, vienen manchadas de muchas cosas y para darles un uso interesante, sensible, honesto, comprometido en las aulas, hace falta desmancharlas un poco, hace falta, me gusta llamarlo, darles un uso artesanal, ¿no? Las maestras jardineras, además, de ambos sexos sabemos de eso, porque a la maestra jardinera va por la calle, se encuentra una caja llena de corchos o de telas o de maderitas, no sigue caminando, se frena y la mira y dice, ¿para qué me puede servir esto? Me parece que frente a una aplicación, a un dispositivo, a un programa, deberíamos poder hacer lo mismo, mirarlo y decir, ¿esto para qué me puede servir? ¿Qué puedo hacer con esto? Y no aceptar el uso por defecto que la tecnología trae impreso, ¿no? Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Hasta aquí la Escuela en Marcha por esta semana. Nos volvemos a encontrar la próxima semana ya con la despedida del último programa 2023. La Escuela en Marcha. El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora. Somos territorio, quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros. La Escuela en Marcha. La Escuela en Marcha.